Hey, gente. Estaba yo navegando por internet, buscando memes para reírme un rato. Cuando de repente me topo con una noticia que me deja con la boca abierta y los pelos de punta. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis tranquilos y de pronto... ¡boom! Os cae una noticia que os deja flipando. Pues eso me pasó a mí, navegando tranquilamente, cuando me encontré con el mayor salseo del año. La épica pelea entre Dominguero y Alfredo Valenzuela. Para los que no lo sepáis, Dominguero y Alfredo Valenzuela eran como Batman y Robin del mundo YouTube, rodando por México en sus coches de lujo y viviendo la vida loca. Pero algo ha cambiado, y estos dos ahora se tiran más indirectas que un político en campaña. Los que yo tengo en diferentes países, y vamos a demostrarlo, pero papeles reales, nada de fotocopias ni documentos editados. ¿Qué ha pasado para que estos dos amigos se conviertan en enemigos públicos? Todo comenzó con Dominguero y Alfredo siendo inseparables. Dominguero, una estrella de YouTube, viajó a México y ayudó a Valenzuela a crecer en la plataforma. Juntos hacían videos de coches, fiestas y lujo. Pero de repente, ¡boom!, dejaron de aparecer juntos. Los rumores comenzaron y las indirectas volaron. Sí me metí en muchísimas polémicas, pero han sido polémicas involuntarias, ¿sabes? Yo creo que nunca he hablado mierdas de influencers. Dominguero insinuaba que Alfredo no era tan millonario como aparentaba. Y Alfredo, ni corto ni perezoso, mostraba documentos para probar que todo era auténtico. Y vamos a demostrarlo, pero papeles reales, nada de fotocopias ni documentos editados. La situación explotó cuando Dominguero acusó a Alfredo de tener coches financiados. Alfredo respondió mostrando papeles y tirando más indirectas que una telenovela mexicana. ¿Por qué será que me busca hoy? Pero bueno, que Dios me los bendiga. Los fans estaban divididos. Unos apoyaban a Dominguero y otros a Alfredo. Y claro, los videos de ambos seguían acumulando millones de vistas. Salseo puro. Esto es mejor que cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe. Menudo drama. Pero, amigos, la cosa no queda ahí. Dominguero recientemente ha tirado de la manta y ha acusado a Alfredo de tener negocios turbios con su familia millonaria. Sí, como lo oís. Y Alfredo, ni corto ni perezoso, ha respondido con más indirectas y vídeos, mencionando incluso a María Julisa, la novia de Dominguero, y poniendo en duda su relación. ¡Qué fuerte! Esto es mejor que cualquier reality show. Finalmente, Alfredo ha decidido poner todas las cartas sobre la mesa. Subió un video explicando su versión de los hechos, detallando cómo Dominguero había cambiado con el tiempo y cómo su relación se había deteriorado por envidias y malentendidos. Reveló que intentó solucionar las cosas en privado, pero que Dominguero prefería airear los trapos sucios en público. La comunidad de YouTube estaba en llamas. Era el clímax de esta telenovela moderna. Pero eso no es todo, amigos. Alfredo no se quedó atrás y subió un video donde revelaba que Dominguero le había pedido dinero prestado y nunca se lo devolvió. Y no solo eso, sino que mostró mensajes donde Dominguero le pedía consejos para comprar coches baratos y aparentar ser millonario. ¡Qué cara dura! La situación está tan caliente que los fans de Dominguero han empezado a llamarlo el rey del falso lujo. Y aquí viene la mejor parte. Resulta que ambos youtubers han estado promocionando grupos de Telegram para invertir dinero. Sí, esos grupos donde te prometen hacerte rico en 3 días si sigues sus consejos. Menudo cuento de hadas. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y si queréis seguir al tanto de todo este drama, no olvidéis suscribiros y darle a like, porque lo que viene a continuación es aún más jugoso. Lo peor es que mucha gente ha caído en la trampa, pensando que realmente iban a ganar dinero fácil. Pero, claro, ¿qué sacan ellos de esto realmente? Pues una buena tajada de comisiones, eso seguro. Así que cuidadito con seguir esos consejos financieros milagrosos. Eso no me lo esperaba. Y si pensabais que esto no podía ponerse más jugoso, esperad a escuchar esto. Al final de todo este drama, cada uno ha tomado caminos distintos. Dominguero también rompió con María Julisa y decidió que la mejor forma de superar el drama era vivir la vida al máximo. Este pendejo no ha parado de viajar por el mundo. La última noticia es que se iba a Colombia a darlo todo con su amigo Fer, a quien no veía desde hacía 3 años. Parece que Dominguero ha decidido que la mejor manera de lidiar con los problemas es ignorarlos y seguir de fiesta en fiesta. Y mientras Alfredo está cambiando pañales y lidiando con las noches sin dormir, Dominguero está en las playas de Colombia,
disfrutando de la vida nocturna y de la compañía de su viejo amigo Fer. Este muchacho me llena de orgullo. Fer, para los que no lo sepáis, es otro youtuber conocido por sus locuras y fiestas épicas. Imaginad el desmadre que van a montar estos dos juntos. No me extrañaría que Colombia acabe siendo el escenario de su próximo gran escándalo. Fer, alias el rey del desmadre, es conocido por sus fiestas interminables y su capacidad para convertir cualquier evento en una anécdota inolvidable. Dominguero y Fer tienen una historia de amistad llena de aventuras y excesos. La última vez que estuvieron juntos, casi terminan en la cárcel por una fiesta que se salió de control en una mansión alquilada. Fer, con su carisma y su actitud despreocupada, ha sido una mala influencia para Dominguero, pero también su mejor compañero de travesuras. Pero esperad, porque aquí viene el giro inesperado. Resulta que el rey del desmadre se rajó como una gallina. Sí, amigos, Fer decidió que mejor se quedaba en casa cuidando de sus plantas y practicando yoga. ¿Qué clase de rey del desmadre se raja en el último momento? Dominguero tuvo que irse solo a Colombia y, por supuesto, se llevó todas las burlas de los fans que no podían creer que Fer lo dejara tirado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Menuda forma de arruinar la fiesta. La llegada de Dominguero a Colombia ha sido anunciada a bombo y platillo en las redes sociales. Los seguidores de ambos youtubers estaban esperando ansiosos los videos que seguramente documentarán cada locura y cada fiesta. Las expectativas estaban por las nubes, pero al final todo se fue al garete, así que habrá que esperar a ver si se decide el rey del desmadre y marcha a Colombia a darlo todo con Dominguero. Mientras tanto, Alfredo no se ha quedado atrás en su nueva vida como padre. Ha compartido tiernas fotos de su bebé en Instagram, mostrando su lado más humano y sensible. Sin embargo, algunos fans no han podido evitar compararlo con Dominguero, diciendo que Alfredo se ha vuelto aburrido y que extrañan su época de fiestas y coches de lujo. Algo anda mal. Alfredo, fiel a su estilo, ha respondido con humor, asegurando que cambiar pañales es más desafiante que cualquier carrera de coches. Y para rematar, Dominguero se ha estado lanzando indirectas sobre Alfredo en sus últimos videos, mientras que Alfredo no se queda atrás y responde con sus propias pullas. Es como un culebrón que nunca termina. Y nosotros, los espectadores, estamos aquí con palomitas disfrutando del drama. Además, no podemos olvidar mencionar las veces que Dominguero y Alfredo casi se agarran a golpes en público. Sí, amigos, en uno de los eventos de coches más grandes de México, estos dos casi se dan de puñetazos frente a todos. La seguridad tuvo que intervenir y separarlos antes de que las cosas se salieran de control. ¡Vaya espectáculo! Y es que no podemos dejar de lado lo que pasa detrás de cámaras. Según rumores, Alfredo ha estado colaborando con otras figuras polémicas de YouTube, lo que ha levantado aún más sospechas sobre sus verdaderos intereses. Mientras tanto, Dominguero sigue mostrando su vida de lujo, pero hay quienes dicen que está todo planeado para mantener su imagen intacta. ¡Qué locura! Así que, gente, este es el resumen de todo el salseo entre Dominguero y Alfredo Valenzuela, dos antiguos amigos convertidos en enemigos por las envidias, los celos y, por supuesto, el dinero. ¿Se reconciliarán estos dos alguna vez o seguirán tirándose de los pelos para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Y no olvidéis ver nuestro siguiente video donde Borja Escalona la lía parda en plena calle. Borja, ese maestro del caos, ha protagonizado uno de los escándalos más grandes del año y os lo cuento todo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima, cracks!